Yacu Pérez pide intervención de Fiscalía y Contraloría por presunto fraude electoral. Además, ingresó el pedido al CNE para recuento de votos en 7 provincias. Guillermo Lasso acepta invitación de Yacu Pérez para dialogar junto a vocales del CNE y observadores electorales. Consejo Administrativo de la Legislatura aprobó el juicio político contra el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. Gobierno inició la aplicación de la segunda dosis de vacunas COVID-19 desde este jueves. Un auto quedó debajo de un bus por un choque múltiple en la capital. Afortunadamente no hubo heridos de gravedad. Gigantesco accidente de tránsito que involucró a 100 vehículos dejó 5 fallecidos y decenas de heridos en Estados Unidos. Muy buenas noches amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Esto es lo más destacado del día, sin duda. Tenemos ya en pantalla nuestros equipos periodísticos que se han desplegado tanto en el Consejo Nacional Electoral en Quito con Marilyn Jaramillo y también vemos a Julio César Saona en la Delegación Electoral Provincial del Guayas. Primero vamos a hacer contacto con Marilyn Jaramillo, quien nos va a comentar si existen simpatizantes del candidato Yacu Pérez a esta hora de la noche. ¿Cómo estás, Marilyn? Cuéntanos del ambiente. Adelante. ¿Qué tal, María Fernanda? Amigos televidentes, muy buenas noches. Tal como tú lo acabas de decir, existe la presencia muy poca de simpatizantes del candidato de Pachacuti. Ustedes pueden observar el ambiente que se puede ver en este momento, es de absoluta calma. La presencia de un grupo de simpatizantes del candidato de Pachacuti, Yacu Pérez, ha marcado la jornada. Sin embargo, ellos hace pocos minutos ya se retiraron. Permanecieron aquí durante todo el día, hace breves instantes ya se fueron. Esperan, según dicen, un reconteo de votos que beneficiarían al candidato Yacu Pérez. Pero durante la mañana de hoy, por ejemplo, sí hubo una considerable presencia de simpatizantes de Pachacuti. Como ustedes pueden observar, al momento existe un pequeño grupo que son adherentes precisamente de Pachacuti. Ellos, como lo habíamos mencionado, están esperando un reconteo de votos que beneficiarían al candidato Yacu Pérez. Además, mencionar que precisamente por el tema de las elecciones, el candidato Pérez no da su brazo a torcer. Él solicitó a la Fiscalía y a la Contraloría una intervención precisamente por el tema de los votos. Entre tanto, el candidato Pérez también oficializó el pedido de votos en 7 provincias. Banderas arcoíris inundan los exteriores del Consejo Nacional Electoral CNE, símbolo del movimiento Pachacuti, cuyos miembros y simpatizantes del candidato presidencial Yacu Pérez aunan esfuerzos de una vigilia, demandando transparencia en el proceso de escrutinio de los votos de las pasadas elecciones. Pérez al momento estaría quedando en tercer lugar, con lo que no pasaría la segunda vuelta. Ayer no quisieron abrir las actas P1 presidenciales. ¿Por qué? Ahí está la trampa. Ahí es donde tenemos nosotros un número de votos y nos bajan anulando, porque nuestros votos rayan, hacen una raya y nos anulan. Por eso los nulos crecen y nuestros votos de Yacu Pérez decrecen. Con esa hipótesis, Pérez presentó oficialmente en la Secretaría del máximo organismo electoral el pedido, como establece el Código de la Democracia, para la reapertura de actas y conteo voto a voto en las provincias de Pichincha, Guayas, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, El Oro y Bolívar. Haciendo el reconteo, abriendo las ánforas, en este caso las actas, y si yo no paso, seré el primero en felicitar a quienes pasaron y unirme y dialogar. Y por eso le digo al señor Lasso, que dice que dialoguemos. Una muestra que dé garantías de que esto se está respetando la voluntad del pueblo ecuatoriano. Entre tanto, el consejero Luis Verde Soto en su cuenta de Twitter mencionó: mi posición es que se abran las urnas donde hay denuncias precisas producto de la observación electoral. Sugiero esto sea entre hoy y mañana. Lo que no se puede hacer es abrir todas las urnas del país, porque alguien pierde las elecciones 2021. Ya por la tarde de este jueves, Pérez se reunió con el contralor Pablo Celi,
a quien le solicitó se efectúe una auditoría forense. Un proceso electoral en el que siempre despertó sospechas, siempre teníamos algunas suspicacias. Finalizando la jornada con una denuncia en la Fiscalía General del Estado, informó Héctor Romero. Así es, como lo habíamos mencionado, este es el ambiente que se vive en este momento en los exteriores del Consejo Nacional Electoral. Hay la presencia de policías y militares en los exteriores de la institución que se encuentra fuertemente resguardada. Existen vallas en todos los accesos y como ustedes pueden observar, estas vallas ya estaban colocadas desde ayer. Sin embargo, no estaban colocados los alambres de púas. Al amanecer de hoy ya se habían colocado estos alambres. Ahí estamos observando también un pequeño grupo de simpatizantes del candidato de Pachacutic, Yacu Pérez. Ellos están portando banderas multicolores, precisamente que identifican a Pachacutic, y banderas del Ecuador. Ustedes pueden observar en este momento, ellos están manifestándose en esta avenida. La avenida 6 de diciembre, por su parte, se encuentra cerrada. Por favor, tome vías alternas. Se han manifestado también por parte del Departamento de Comunicación de Pachacutic que ellos van a permanecer aquí en una vigilia hasta esperar resultados por parte del Consejo Nacional Electoral. Esta es la información que tenemos al momento. Ya se vienen concentrados los distintos adherentes a Pachacutic, que ellos están exigiendo pues un reconteo de votos que beneficiarían al candidato Yacu Pérez. Esa es la información que tenemos hasta el momento. Mientras tanto, volvemos a Estudios Centrales. María Fernanda, buenas noches. Buenas noches, Marilyn, gracias. Esto es lo que ocurre en la capital de la República. Y continúa el movimiento en la Delegación Electoral Provincial del Guayas por este reconteo de actas con inconsistencias. Por ellos nos vamos a contactar, como vemos en pantalla, con Julio César Saona para conocer más detalles. Adelante, Julio César, muy buenas noches, te escuchamos. María Fernanda, amigos televidentes, la capital entera y el Ecuador, un gusto poder acompañarlos. A lo contrario de Quito, acá en Guayaquil sí se mantiene todavía gran cantidad de simpatizantes del candidato Yacu Pérez por Pachacutic. Si mi camarógrafo me ayuda un poco con las imágenes, por lo pronto vemos es un piquete policial el cual está resguardando lo que tiene que ver con el accionar más que nada de los simpatizantes de Yacu Pérez, que con música, banderas, han cerrado parte de la calle para concentrarse desde tempranas horas de la mañana acá en los exteriores del Consejo Nacional Electoral Delegación Guayas. Por lo pronto no se han presentado ningún tipo de desmanes, todavía se mantiene un poco la calma, solamente el ambiente de apoyo a lo que es el candidato Yacu Pérez por Pachacutic, pero más temprano en la mañana y horas de la tarde también se llevaron actividades a cabo acá en lo que tiene que ver con el Consejo Nacional Electoral, exteriores e interiores del edificio del CNE Delegación Guayas. Para eso nosotros les hemos preparado un informe respecto a todo lo que ha ocurrido durante horas de la mañana y tarde de este jueves. En esta junta empezaron al mediodía del martes, pero 2 madrugadas no han sido suficientes para volver a contar los votos de más de 1.700 actas con inconsistencias numéricas. Por ahora nosotros tenemos la ventaja, obviamente, porque de acuerdo a nuestro control electoral tenemos los votos para pasar a la segunda vuelta y vamos a ver y a esperar que se termine, tenemos que mantenernos vigilantes. Amanecía en Guayaquil y la vigilia instalada por simpatizantes de Pachacutic se mantuvo contra lluvia y COVID. Se cubrían con las mismas consignas. Alguien aprovechaba en economía de pandemia. Entonces verdaderamente queremos nosotros como pueblo que nos indique cuál es la verdad en este voto que fue primera ganancia, segunda vuelta de Yacu Pérez. Decenas de policías precautelaban cualquier incidente. Adentro, el voto a voto bajo la mirada vigilante de los delegados de Creo y Pachacutic. En primera instancia, Estimamos que al reinstalarnos a las 8 de la mañana, ya en casi hora y media, vamos a terminar de procesar toda la información hasta las 12 del día. Pero los 120 colaboradores también almuerzan y entonces la extensión ya no tenía hora fija. Hemos duplicado a los equipos escrutadores con la intención de en las próximas horas
entregar ya la debida información al Pleno del Consejo Nacional Electoral. En horas de la tarde trascendió que la Corte de Justicia Indígena interpuso una acción de protección contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint. Es el péndulo de las actas con inconsistencias que dispara una tensión política y popular por su 11 de abril, informó Jorge Escobar. El ambiente acá se mantiene en lo que es el Consejo Nacional Electoral del Guayas, pero pudimos conversar un poco hasta hace pocos minutos con autoridades justamente de la entidad electoral. Nos aseguraban que están a 171 actas hasta hace pocos minutos de concluir el reconteo de las actas precisamente que presentan inconsistencia o novedades. Se tendría más o menos a las 8:30 de la noche ya el resultado. Sin embargo, no se proclaman justamente los resultados electorales acá en Guayas desde el Consejo Nacional Electoral, sino que es una información que pasa directamente a la matriz del CNE y de ahí pues serán proclamados en los próximos días este tipo de resultados. Pero también nos hicieron el anuncio de que ya empezaron con el reconteo de lo que tiene que ver con los votos o los resultados de los candidatos a asambleístas provinciales. Esa es la información que tenemos hasta esta hora de la noche acá. En cualquier momento nos enlazaríamos para darles novedades respecto al reconteo de las actas presidenciales, que eso es lo que en estos momentos se está llevando a cabo acá en el CNE de Guayaquil. Es lo que tenemos por acá. Le damos paso a estudio. María Fernanda, tú tienes más información. Buenas noches. Así es, Julio César, interesante dato ese último que nos das. Gracias por ese reporte tanto a Marinin como a ti y estaremos pendientes de que si ocurre alguna novedad nos enlazaremos nuevamente con ustedes. Y el candidato presidencial por Creo, Guillermo Lasso, aceptó la invitación de Yacu Pérez para acudir este viernes al Consejo Nacional Electoral y dialogar sobre el conteo de votos. Quiero decirle a Yacu Pérez y a sus votantes que cuentan con mi apoyo a su pedido al Consejo Nacional Electoral para que, dentro del marco de la ley, le brinde a él, a sus electores y al país la tranquilidad de que los resultados reflejan la voluntad de todos los ecuatorianos. Luego de estas palabras quedó abierta la oportunidad de diálogo entre los dos candidatos que se juegan el segundo puesto de las elecciones presidenciales del pasado 7 de febrero en primera vuelta, en donde hasta ahora Guillermo Lasso se muestra sobre Yacu Pérez. Acepto la invitación de Yacu Pérez para acudir a las 11 de la mañana de este día viernes 12 al Consejo Nacional Electoral en Quito para conversar sobre el futuro del Ecuador delante de los miembros del Consejo Nacional Electoral y de los observadores internacionales. A Guillermo Lasso se lo nota seguro de constar en la segunda vuelta de la contienda electoral contra el candidato de Centro Democrático UNES, Andrés Arauz. Sin embargo, para tranquilidad del Ecuador, aseguró accederá al pedido de abrir las urnas. Deben estar seguros que soy el primer interesado en que esto suceda. Es mi decisión de liderar junto a ustedes un proyecto de país donde se respeten y se toman en cuenta sus ideas. Lasso finalizó su corta intervención manifestando que fuera de ideologías e historias personales debe estar el bienestar de los ecuatorianos, por lo que reiteró su asistencia al órgano electoral para reunirse con el candidato de Pachacutic, Yacu Pérez. Informó Javier Rosero. Los resultados obtenidos en las elecciones generales del pasado domingo ingresaron a análisis en el Pleno del Consejo Nacional Electoral, antes de que se hagan públicos oficialmente los nombres de los ganadores. Desde este jueves, el Pleno del Consejo Nacional Electoral CNE se declaró en audiencia pública nacional de escrutinios. Es el mecanismo mediante el cual Santiago Vallejo, secretario general del organismo, pone en conocimiento de los consejeros los resultados obtenidos en cada una de las provincias y posibles problemas. 290.674, que equivale a un 47%, y de un total de mujeres de 327.732, que equivale a un 53%. Expuesta a esa información, los funcionarios electorales tienen la facultad de emitir criterios a favor o en contra.
Si no hay situaciones que lleguen a ser planteadas hasta el Tribunal Contencioso Electoral, nosotros tenemos el tiempo de 10 días a partir de la instalación de la sesión permanente de escrutinios para proclamar los resultados definitivos. Audiencia que se instaló con la presencia de representantes de organizaciones políticas. Cecilia Velázquez, coordinadora de Pachacutic, prefirió abandonar el lugar en medio de críticas. El escrutinio nacional al que nos ha convocado a las organizaciones políticas, en particular al movimiento Pachacutic, no nos llama la atención solamente para escuchar la lectura del señor secretario y que los señores consejeros no opinen absolutamente nada y que las organizaciones políticas no tengamos el derecho a opinar o objetar, no tiene sentido, entonces nos procedemos a retirarnos. Audiencia Pública Nacional de Escrutinios que podría tomar algunos días, informó Héctor Romero. El conteo voto a voto o la publicación de la información de las actas de escrutinio son dos alternativas que proponen organizaciones sociales para finalmente conocer al candidato que pasaría a la segunda vuelta. Días de incertidumbre ha vivido el país luego de los comicios generales por el resultado ajustado entre Yacu Pérez y Guillermo Lasso. Para el colectivo Voces por la Democracia se debería implementar un procedimiento claro para transparentar los resultados. Abrir urnas y contar voto a voto. Que exista la presencia de delegados, de observadores internacionales y de observación nacional. Mientras que para Fausto Camacho del Observatorio Ciudadano Electoral, la solución para darle legitimidad a los resultados está en el artículo 127 del Código de la Democracia, que dice de manera explícita que tiene que hacerse pública la información de las actas de escrutinio. Hacer públicas las imágenes y hacer públicos los datos por junta receptora del voto. Usted puede hacer una suerte de auditoría. Los dos entrevistados coinciden que únicamente el reconteo de votos se da si se logra comprobar inconsistencias. En este caso recargan que la autoridad electoral deberá determinar si se incluye una o más provincias, como es el pedido de un candidato. 100% de las jurisdicciones le veo bien complejo, porque se requiere, digamos, de un ejército de gentes para hacer el reconteo. Elementos que le permitan saber si es que hubo o no hubo algún tipo de comportamiento doloso. De su parte, la Comisión Nacional Anticorrupción anunció en un comunicado que los miembros de la plataforma de la Contraloría Social constataron indicios suficientes de irregularidades para que se aperturen las urnas y se proceda a un recuento público de los votos en la provincia del Guayas. Mientras que la Conferencia Episcopal Ecuatoriana pide al Consejo Nacional Electoral que se publiquen los resultados definitivos. Además, hacen un llamado a la paz y la reconciliación. Informó Priscila Cadena. Los resultados de los comicios del 7 de febrero posicionaron a Pachacutic como una de las fuerzas políticas más representativas del Ecuador. Las causas de este triunfo electoral, a decir de expertos, responden a la trayectoria histórica de este colectivo y a las movilizaciones de octubre del 2019. En la siguiente nota recogimos algunos criterios para analizar este fenómeno político-social. Los resultados alcanzados por Pachacutic en las elecciones de este domingo 7 de febrero han alterado significativamente el tablero político en Ecuador, debido a que el movimiento indígena, por primera vez en la historia, será la segunda fuerza política más representativa en la Asamblea Nacional. Lograron reflejar las luchas de octubre en el votante, digamos, quizás urbano, que no es indígena, pero que se sentía representado en esas disputas de reivindicación. El sociólogo Cristian Arteaga considera que la coyuntura política le otorga al movimiento indígena la posibilidad histórica de cohesionarse para unificar sus intereses en un proyecto de alcance nacional. Siempre hubo una unidad. Lo que sí puede estar marcado es que hubo una tensión, como todo movimiento, y más aún el movimiento indígena por su heterogeneidad. El analista político Pedro Donoso considera que el apoyo de Isa y de Vargas a Yacu Pérez puede reconciliar a un movimiento indígena marcadamente heterogéneo, aunque también puede generar un distanciamiento con la población que rechazó las protestas de octubre del 2019 por la violencia y la destrucción causadas en varias ciudades del país. La disputa será
¿Cómo puede Pérez suavizar su discurso sin afectar las relaciones con AYE y movimiento, con el MIC, por ejemplo, de Cotopaxi? Ambos analistas coinciden en que los resultados de asambleístas nacionales y provinciales de esta elección dan cuenta de que los colectivos indígenas han logrado rebasar sus intereses particulares, es decir, ya no representan solo a los sectores campesinos y rurales, sino a la población que vive en las ciudades. 3 de cada 4 votantes votan desde lo urbano. Entonces es evidente que hay un apoyo finalmente, ¿no es cierto?, a Movimiento Pachacutic, incluso en bastiones que antes no lo eran. Este nuevo bloque histórico también permite ir como avisorando un nuevo programa político, económico, es decir, un programa para el país. Con el poder aún en disputa, los sectores indígenas buscan consolidar un discurso que aglutine a distintos sectores sociales, a fin de llegar a acuerdos legislativos que le permitan consolidarse como una fuerza política a nivel nacional. Desde Quito informó Álvaro Terán. Más adelante, Consejo Administrativo de la Legislatura aprobó el juicio político contra el ministro de Salud Juan Carlos Ceballos. Además, el gobierno inició la aplicación de la segunda dosis de vacunas COVID-19 desde este jueves. Los detalles en breve aquí en TVC. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Esta es la misión estelar del Comercio TV. Con 7 votos a favor, el Consejo Administrativo de la Legislatura aprobó el juicio político contra el ministro de Salud Juan Carlos Ceballos por incumplimiento de funciones en el proceso de vacunación contra el COVID-19. Carnés de discapacidad, entre otras causales. El CAL unificó 2 pedidos de juicio político, uno presentado por el legislador de Suma, Ángel Sinmaleza, y el otro presentado por Pavel Muñoz, de la Revolución Ciudadana. Anteriormente, la Asamblea aprobó una resolución para pedir al presidente Lenín Moreno que separe a Ceballos de la cartera de salud. La Fiscalía también indaga al ministro por la vacunación de un centro geriátrico privado donde estaba su madre. Inició la aplicación de la segunda dosis contra el coronavirus en el país. Cerca de 2.000 personas, entre profesionales de la salud y adultos mayores en Guayaquil, Cayambe y Quito, fueron inoculados. Todo estaba preparado. Y así es como esperaban estas personas quienes anteriormente recibieron la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Esperaban a ser llamados para que esta vez sean inoculados por segunda ocasión. Tengo 91 años de edad. Agradezco por todo cuanto han hecho este favor de las inyecciones, en favor de las que quedemos todos libres de este microbio. Todo este proceso estuvo bajo reserva, pues la prensa no tuvo acceso. Según el Ministerio de Salud Pública, de las primeras 8.000 dosis que llegaron al país, fueron aplicadas 6.228 en las 24 provincias. Y de ellos, solo a 1.962 personas se aplicó la segunda dosis en Guayaquil, Cayambe y Quito. Es decir, 4.266 personas no serán inoculadas en esta ocasión. Pues según las autoridades, a ellos se les aplicará la segunda dosis cuando llegue el nuevo cargamento. Es decir, la semana del 15 de febrero. Exactamente serán 16.300 vacunas, que son parte de las 80.000 que el gobierno negoció con Pfizer el año pasado. Ecuador prevé vacunar a 9 millones de habitantes, para lo cual se requieren 18 millones de dosis, que según las autoridades esperan hacerlo hasta octubre o noviembre de este año. Informó Ismenia Solórzano. En el Centro Temporal Bicentenario se ha elevado el número de enfermos COVID. Incluso se ha tenido que adaptar la sala de cuidados intermedios como terapia intensiva, ya que los enfermos no han podido ser derivados a casas de salud pública. En el Centro Temporal Bicentenario el ambiente es este, la dura situación de los enfermos COVID-19. Carmen vino a ver a su esposo que ingresó a consecuencia del virus, pero contrario a lo que ella esperaba, no recibió buenas noticias. Y a lo que le pusieron oxígeno, él quedó aquí y ahorita está inconsciente. ¿De salud para el seguro? Pero no, está entubado. Viviana Chávez, vocera del centro, dice que la cantidad de enfermos se ha elevado desde enero a consecuencia de las festividades de fin de año y que a diferencia de la primera ola, los enfermos son cada vez más jóvenes. Claro, en esta ocasión, la segunda ola, hemos visto la presencia de adultos medianos.
40 a 45 años, pacientes obesos que se complican, pacientes jóvenes que están con requerimiento mayor de oxígeno, lo que no se veía en la primera ocasión. Esto es la consecuencia de la disminución de las medidas de distanciamiento social. Aquí hay 55 pacientes y llegan todos con cuadros respiratorios relacionados a la pandemia. Chávez sostiene que, por ejemplo, en el área de cuidados intermedios, han tenido que adaptar el espacio como una terapia intensiva, pues los enfermos no han podido ser derivados al sistema público para ser intubados. Nosotros tenemos un equipo que podemos manejar pacientes intubados, pero en corta estancia. Estoy hablando de un día máximo de evolución y luego deberíamos transferir, pero lamentablemente debido a la ocupación masiva de camas que tenemos, hemos tenido que tener pacientes de 7, 11, 14 días aquí ingresados en esas condiciones. Los profesionales que trabajan aquí superan los 200 en turnos rotativos y el temor a los nuevos contagios sigue latente. Desde que empezó la pandemia se han atendido en el centro temporal a más de 2.000 pacientes y en las últimas semanas se registran 10 víctimas mortales. Informó Marilyn Jaramillo. En Chile hay polémica, pues las autoridades descartan vacunar a extranjeros no residentes con el fin de evitar el denominado turismo COVID. Mientras que en Tailandia hayan murciélagos con un nuevo virus que ayudaría a entender el origen de la pandemia. Las autoridades chilenas informaron que no vacunarán a extranjeros que no sean residentes en el país. Esto con el objetivo de evitar el llamado turismo COVID. Pues si bien acceder a la inmunización en ese país es gratuita, las autoridades dijeron que tener la nacionalidad chilena es obligatorio. No van a tener derecho a vacunarse en Chile los extranjeros que estén en el país con una visa de turista. Tampoco van a poder vacunarse los extranjeros que se encuentren en el país en una situación irregular. Con esto, el decreto deja sin vacunas a miles de extranjeros. El gobierno boliviano dio a conocer que llegó a un acuerdo con China para la adquisición de 500.000 vacunas contra el coronavirus de la farmacéutica Sinopharm. Esto ocurre cuando Bolivia reportó cerca de 2.000 nuevos casos en 24 horas, llegando a un total de 232.000 infecciones desde que inició la pandemia. Reino Unido, que en estos últimos días adaptó nuevas medidas como cuarentena a países que provengan de la lista roja como Ecuador, hoy vive otro panorama, pues buena parte de la nación está cubierta de nieve con temperaturas bajo cero, persistentes por toda la región. El récord lo tiene Escocia con 23 grados bajo cero, la temperatura más baja desde 1995, por lo que aquí se ha declarado alerta amarilla y médicos advierten que este clima podría empeorar las infecciones, triplicando incluso los casos. Y es que Reino Unido actualmente está a punto de llegar a los 4 millones de infectados y 115.000 fallecidos por COVID-19. Pero en Tailandia otras noticias surgen en torno a la pandemia. Aquí científicos encontraron un nuevo virus relacionado con el COVID-19 de humanos en 300 murciélagos de un santuario de vida silvestre en esta nación. Según las autoridades, si bien este componente hallado es similar al coronavirus que causa el COVID-19, la versión tailandesa no parece estar adaptada para propagarse en seres humanos por el mismo mecanismo. El desafío ahora para los investigadores es comprobar si los anticuerpos que generan los murciélagos infectados son eficaces para neutralizar el coronavirus en las personas. Informó Ismenia Solórzano. 4 vehículos protagonizaron un accidente vial en el sector de la Quito Sur. Uno de los automotores involucrados terminó convertido en chatarra debajo de un bus. Afortunadamente no se registraron víctimas mortales. Desde tempranas horas de la mañana, la carga vehicular avisoraba un escenario catastrófico en la avenida Teniente Hugo Ortiz a la altura de la parada Quito Sur del trolebús. 2 buses y 2 vehículos livianos habían protagonizado un accidente vial. Según versiones de testigos, uno de los automotores pesados impactó con los carros pequeños, siendo el más afectado un Nissan Sentra color gris. Y el señor ahora está atrás mío y el taxi ha estado más atrás. Y el bus viene y les empuja a los dos. Inmediatamente, personal de Cuerpo de Bomberos de Quito asistió a los heridos. El conductor del vehículo más afectado, un hombre de aproximadamente 57 años de edad, tuvo que ser rescatado de entre los fierros retorcidos. Para fortuna del individuo, solo presentó varias heridas y fue trasladado a una casa de salud. Fue liberado en condiciones seguras. Siempre estuvo una señorita paramédico valorándole al paciente. Afortunadamente, el señor de aproximadamente 57 años de edad no tuvo lesiones graves.
salió ileso simplemente con algunas policontusiones. Personal del CIAT de la Policía Nacional realizó las pericias pertinentes para determinar culpabilidades. Las autoridades informaron que 3 de los 4 conductores de los automotores fueron retenidos hasta recabar más elementos de responsabilidad. Nosotros estamos al momento recabando la información de todos los conductores de los vehículos para poder determinar cuáles son las causas que produjeron este accidente. Afortunadamente no se registraron víctimas mortales. Personal de la MT trasladó los vehículos a los patios de retención para su posterior investigación. Informó Mauricio Sánchez. Un hombre fue asesinado al estilo sicariato en Esmeraldas. 2 sujetos a bordo de una moto le habrían propinado 2 disparos. El lamentable suceso se registró en Esmeraldas, pues en pleno pasillo quedó el cuerpo sin vida de este hombre tras recibir 2 impactos de bala. El sujeto yacía en la puerta de su oficina cuando, según versiones, llegaron 2 hombres armados en moto y le dispararon a quemarropa. En una moto negra pasaron 2 y un compañero que estábamos conversando por ahí en la esquina, aquí en la central, corre y dice: mataron al abogado. Yo salgo y digo, y los que iban en la moto, ellos fueron. Los vecinos de ese sector, que se encontraban en el momento exacto, se acercaron preocupados por la novedad, se amontonaron alertas por lo ocurrido. Llegó entonces la ambulancia, pero de nada sirvió. El hombre al parecer murió inmediatamente tras el ataque. Cuando yo veo a los muchachos que van, 2 muchachos en moto, con camisetas negras y llevan gorras, ¿no? Dijeron haber visto algo en medio del tumulto y aunque había cámaras cerca de ese lugar, eso no impidió que le arrebatasen la vida. Aquí hay temor. Dicen que la delincuencia se ha tomado cada vez más espacio y ellos sin poder hacer absolutamente nada. Simplemente pedir justicia. Ya, pedimos justicia para este hombre que fue un hombre de ley. Es así como se registró un nuevo sicariato, una nueva muerte violenta que alimenta las lamentables cifras en el país. Informó Marilyn Jaramillo. Ya se dictó la prisión preventiva en contra de Luis Javier H., principal acusado del femicidio de Lisbeth Vaquerizo, ocurrido en diciembre del año pasado. También se logró vincular en el proceso a 2 personas más. La audiencia dio inicio alrededor de las 10:30 de la mañana de este jueves en la sala 301 de la Unidad de Violencia contra la Mujer. A la cita acudió la madre de Lisbeth, resguardada por personal policial. Que ese era nuestro objetivo, que se vincule al principal sospechoso, ya tiene calidad de procesado en este caso, y la jueza ordenó la prisión preventiva, que eso es lo que nosotros solicitamos, que la Fiscalía solicite la difusión roja del Interpol contra este señor para que se presente y que un tribunal juzgue su conducta. En la misma diligencia se procedió a vincular a otras 2 personas por el delito de femicidio en los diversos grados de participación. Acabamos de concluir la audiencia de vinculación, donde la Fiscalía consideró sumar en calidad de procesados a 3 personas. En este caso mi defendido Luis Javier, esposo y viudo de la señorita fallecida, la persona, el motorizado, quien condujo a la persona, en este caso mi representado, hasta su domicilio en horas de la tarde del día de los hechos, y a la persona que fungía como formalizadora, que también fue vinculado a la instrucción fiscal. Lisbeth Vaquerizo, joven de 30 años, en diciembre pasado fue reportada como persona fallecida dentro de su domicilio en una urbanización en la Vía La Costa. Su conviviente aseguró que había resbalado por las escaleras. Sin embargo, actualmente la Fiscalía lleva adelante una investigación por presunto femicidio. Que la Fiscalía está tras la pista de los ciudadanos procesados, vinculados en este caso, y en lo posterior se verán los resultados. Informó José Morales. Una intensa lluvia que se registró la noche del miércoles 10 de febrero dejó inundaciones en varias calles de Guayaquil. Incluso también se reportó una tormenta eléctrica. Va a caer aquí, va a caer aquí. Todavía no empezaba la lluvia, pero hubo quienes se asombraron con estas escenas. Según las personas que reportaban la situación, lo identificaban como un tornado. Esto, por ejemplo, sucedió en la Alborada norte de Guayaquil. Un fuerte viento levantó lo que sería la carpa de algún negocio. Una vez que el aire bajó su intensidad, el objeto quedó atrapado en el techo de una casa. Salimos a buscar la carpa aquí informando. Casi a las 7 de la noche de este miércoles 10 de febrero comenzó la lluvia intensa. Calles como Quito y El Oro en el centro de Guayaquil lucían así.
mientras que en otros sectores la situación incluso fue aprovechada para jugar entre vecinos. De esa manera se vivió la lluvia que cayó sorpresivamente en Guayaquil. Atrapados en el aguacero. Informó Celeste Dueñas. En el norte de Quito fueron capturados integrantes de una banda internacional de sacapintas. Los extranjeros serían los responsables del robo de $13.000 a una mujer que retiró el dinero de una agencia bancaria. Caminar con $13.000, pocos lo harían o casi nadie, más considerando el alto riesgo que significa cargar plata en efectivo. Una señora sacó semejante cantidad de dinero de una agencia bancaria ubicada en el sector de La Coruña. No duró mucho con los billetes en su poder. Varios sujetos le despojaron de la maleta en la que llevaba la plata. En el momento que ella salió del banco, a las pocas cuadras fue abordada de manera violenta por estos ciudadanos, 2 hombres, 2 mujeres. La afectada colocó la denuncia. Los agentes de la judicial revisaron cámaras de seguridad y siguiendo el hilo conductor llegaron hasta el vehículo que utilizaban para movilizarse. El trabajo investigativo les llevó hasta el sector de Carcelén, donde allanaron una vivienda y encontraron a 2 colombianos y 2 venezolanas, quienes serían parte de la organización internacional dedicada al delito de sacapintas. Ellos vienen operando definitivamente en el sector de La Coruña, en diferentes entidades bancarias. En poder de los extranjeros encontraron un vehículo, un arma de fuego tipo revólver, 6 cartuchos y lograron recuperar $2.800 y algunos artículos relacionados al delito al que se dedicaban. Ya han participado ya en unos 4 eventos, se tiene identificado. Según la policía, todos tenían designados roles y funciones. Las mujeres serían las encargadas de perfilar a las personas que sacaban fuertes sumas de dinero, es decir, se movían al interior de las agencias y los hombres ejecutaban los robos. Se podría decir que las mujeres se perfilan y de igual manera hacen el seguimiento, realizan la llamada telefónica para dar la ubicación de tal o cual ciudadano que lleva tal cantidad de dinero en efectivo. Hay que insistir 1, 2, 3 y las veces que sean necesarias. Si va a mover fuertes sumas de dinero, pida apoyo policial. El traslado de valores es un servicio gratuito. En Quito informó Iván Casamen. Recorremos el país. En la ciudad de Santo Domingo fue desarticulada una banda dedicada al delito de secuestro extorsivo. 4 personas fueron detenidas, entre ellas la presunta líder de la organización delictiva. Como antecedente, el jefe de la UNACE relató que en diciembre del año pasado un pescador fue secuestrado de su domicilio ubicado en el cantón Sucre, provincia de Manabí. Los plagiadores se hicieron pasar como funcionarios públicos y ofrecían pruebas para el COVID-19. Quienes disfrazados con uniformes ingresaron hasta su domicilio y lo retuvieron, trasladándole un vehículo hasta un sector de la vía Chone. Por cerca de 10 horas el plagiado de 35 años de edad estuvo en poder de los secuestradores, quienes exigían $3.000 para su liberación. Aparentemente todo respondió a una deuda pendiente que tenía el pescador. La exigencia jamás se cumplió, toda vez de que ya se estaba interviniendo en el momento del hecho delictivo. A pesar que el plagiado fue liberado, las investigaciones no se detuvieron. Agentes de la UNACE, luego de casi 2 meses de trabajos, identificaron en la ciudad de Santo Domingo a los 4 responsables del secuestro, entre ellos una mujer. En 5 allanamientos recopilaron algunos indicios del delito investigado y encontraron 98 municiones de fogueo y un arma que utilizaron para someter a la víctima. Disparador de todo este evento del secuestro extorsivo estaría fundamentado en una supuesta deuda por el tema del producto del comercio artesanal de pescado. Los 4 capturados aceptaron el delito de secuestro extorsivo. En la audiencia el fiscal cambió la figura y fueron acusados por delincuencia organizada y se acogieron al proceso abreviado, lo que llamó la atención de los agentes de la UNACE, que era la primera vez que una mujer era la negociadora. Y ella era la que intimidaba y la que exigía el dinero a cambio de la libertad de esta persona. Cuando creyeron que todo estaba olvidado, del secuestro ya pasaron casi 2 meses. La policía acabó con la impunidad, informó Iván Casamen. Con reducción de horarios en playas y control de aforo en restaurantes y centros comerciales, Manta se alista para recibir a turistas durante el feriado de carnaval. Los operativos para evitar aglomeraciones serán permanentes en el puerto Manavítat
donde se registra aumentos de casos de COVID. Las playas de Manta ya empezaron a recibir turistas previo a los 4 días del feriado de carnaval. Los visitantes buscan espacios sin aglomeraciones. Bueno, sí, está bien porque no hay mucha aglomeración de gente. Los controles del alcohol, de las mascarillas. En los 13 balnearios de este cantón Manabita se redujo el horario de atención desde las 5 de la mañana hasta las 3 de la tarde, 2 horas menos de lo habitual. En los accesos de las playas vamos a llevar una contabilización del aforo, del número de bañistas que ingresan, ya sea control vehicular o peatonal de los bañistas. Entre las medidas para evitar más contagios de COVID-19, el COE cantonal ratificó la prohibición de venta y consumo de alcohol en espacios públicos. La libre circulación vehicular se mantiene hasta las 23 horas y se prohíbe reuniones con más de 25 personas. Lo que le pedimos a la ciudadanía es que no se aglomere. Tuvimos una experiencia muy mala ahora en las elecciones. Eso nos puso una voz de alerta y las instituciones de control sanitario pues exigían de que hubiera una restricción más fuerte. El sector turístico tiene buenas expectativas en torno al aumento de reservaciones que hasta ahora llegan en algunos casos al 50% de la capacidad hotelera, donde se extreman los controles de bioseguridad. Llevamos controles internos de desinfección de las habitaciones, de las áreas comunes, temas de check-in rápido, de desinfección de maletas. En las playas de Manta ubicadas en la zona urbana y rural del cantón se desplegarán policías, bomberos, personal municipal, fuerzas armadas y salvavidas.